Amén. Así que hoy quiero darle la bienvenida a esta su iglesia, Puerta del Cielo, lugar de unción, que la gloria de Dios, que el poder de Dios esté sobre su vida, guardándolo, protegiéndolo, llenándolo de paz, de amor, de felicidad, y que esa gloria siempre sea sobre la vida suya y la de su familia. Amén. Le invito a que hoy usted prepare su corazón y disponga su corazón. Hoy vamos a hablar acerca de los que somos enviados a predicar la palabra y los que están siempre dispuestos a recibir la palabra de Dios. ¿Cómo la palabra de Dios actúa? ¿Cómo la palabra de Dios se detiene en nosotros para bendecirnos y para prosperarnos si nosotros aceptamos esa palabra? Así que le invito a que me acompañen en esta lectura. Y estamos en Lucas capítulo 10, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: después de estas cosas, designó el Señor también a otras 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Y le decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed de lo que se os ponga delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os recibáis, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Amén. El Señor añade a su palabra. Después vamos a continuar leyendo los últimos versículos. Vamos a dejarlo hasta ahí para comenzar en materia. Y hoy tenemos que entender que la palabra de Dios fue delegada para nosotros los seres humanos. Y esta palabra de Dios tiene que ser esparcida por seres humanos. No podemos esperar que la palabra de Dios salga como un audio, ¿cierto? En el cielo, salga como un audio en el cielo, salga un audio como en las nubes, y que nos esté hablando la palabra de Dios como una grabación constante, como cuando perifonean. De esa manera no podemos de pronto esperar. Dios lo podría hacer, pero realmente Dios preparó a hombres y mujeres llenas del poder de Dios para que la palabra sea enseñada, para que la palabra sea regada, para que esa semilla sea esparcida por seres humanos. De hecho, Él tuvo a sus 12 discípulos, Él preparó más personas, Él aquí envió a 70 personas para que fueran predicando la palabra del Señor. Ahora, una persona que enseña la palabra de Dios no está enseñando los principios de Daniel, si fue Pedro el que predicó la palabra, el principio de Pedro, si fue Pablo, el principio de Pablo. Sencillamente cuando va en representación de la palabra de Dios. En representación de la palabra de Dios. Escuche esto. Entonces dice la palabra del Señor que Él designó a unos hombres a que se envió de dos en dos delante de él a toda ciudad, lugar a donde Él iba de ir. Y aquí vamos a hablar del obrero y del que recibe, ¿ok? Y dice, la mies, y él dijo: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Realmente el Señor nos muestra hoy que hay mucha gente en el mundo todavía que está sin la oportunidad de salvación. A pesar de que hoy contamos con los medios de comunicación, con el internet, con todas las cosas que estamos viendo hoy en día, realmente hay muchas personas que no han escuchado, o que no hay alguien que se haya sido enviado a ellos para que se les predique la buena nueva de salvación como se nos predicó a nosotros. Y realmente el Señor quiere que nosotros como iglesia, la visión de esta iglesia es preparar líderes. Esa es nuestra visión. ¿Y por qué? Porque es que tristemente dice la palabra que los obreros, los líderes son muy pocos los obreros. Y dice la palabra, pero que la mies es mucha. Entonces lo que significa es, en pocas palabras, hay una cosecha muy grande,
pero hay muy pocas personas que van a trabajar para recoger esa cosecha. Y Dios quiere que nosotros nos seamos responsables. Ahora, yo quiero que usted ponga en la posición tanto de obrero como de emisor y como el receptor, ¿ok? Así que el emisor es el que lleva la palabra, el receptor es el que la escucha. Yo quiero que usted analice esta palabra de los dos lados, porque nos va a hablar para los dos aspectos. Nosotros como iglesia de líderes, como iglesia de personas que estamos preparadas o estamos siendo preparadas para predicar la palabra, porque esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra visión. Y usted, es importante que comparta nuestra visión y que usted entienda la responsabilidad que tiene usted de predicar la palabra, que es muy importante. Pero dice la palabra del Señor que vamos a ver los dos aspectos, ¿cierto? Y dice... por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Y esa es nuestra oración, esa es nuestra petición, que ustedes, los que están allá viéndonos, ¿cierto? Junto a nosotros como iglesia, podamos realmente cumplir el mandamiento que Dios nos dio a nosotros y de predicar la palabra del Señor a toda criatura, a toda persona, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para que sean salvos. Así que hoy lo primero que tenemos que desarrollar nosotros es el amor por las almas y entender nuestro llamado y nuestra responsabilidad. Si Dios permitió que usted llegara a nuestra iglesia o a la iglesia de Dios más bien, es porque usted está participando bajo la visión de preparar líderes, hombres y mujeres al servicio de Dios, pero con una doctrina pura, santa y verdadera. Ahora, vamos a ver realmente, como le dije, los dos aspectos anteriormente. Dice, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Así que tenemos que darnos cuenta realmente que al predicar la palabra del Señor de la manera correcta siempre va a haber persecución, siempre va a haber crítica, siempre va a haber señalamiento. Pero el Señor dice, no se preocupen porque los voy a enviar no a que los lobos los maten, sino dice en medio de lobos. Ahí no dice nunca de una muerte, y nunca dice de ninguna situación, dice en medio de lobos. Pero yo voy delante de ustedes como el pastor de las ovejas. Y dice la palabra que después dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, a nadie saludéis por el camino. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra condición, nuestra posición? Está hablando sencillamente que hoy debemos entender que nuestras peticiones no deben ser solamente dirigidas a la parte, y lo hemos hablado, que son importantes, pero no deben ser dirigidas solamente a la parte económica, a la parte material, a la parte que nosotros vemos que es importante, pero no es más importante que cumplir la responsabilidad del ministerio y el llamado de nuestro Padre Celestial. Así que dice, no se preocupe por llevar calzado, no se lleven alforja, no lleven sandalias, no se detengan, nadie salude por el camino. ¿Por qué significa que nadie saluda por el camino? Porque no puede haber distracciones en el camino. Muchos de nosotros nos hemos detenido, saludamos a la gente en el camino, y cuando estoy diciendo, acuérdese que la palabra que nos trae siempre trae un sentido espiritual. Usted dice, pero ¿cómo así? O sea que si yo salgo a un paseo, salgo a la tienda y me encuentro 3 personas, no les puedo saludar porque es pecado. No. Cuando estamos hablando, quiero que usted entienda que siempre la palabra se interpreta de dos maneras. La palabra literal y la parte espiritual, el método espiritual y el método literal. El literal es sencillamente lo que dice, no saludes a nadie, pero aquí estamos viendo la parte espiritual. ¿Qué significa saludar a alguien en el camino? Es que usted se distraiga. Cuando usted va a hacer un mandado, imagínese que usted le digan, vaya compre la leche para el desayuno. Y usted se encontró a 10 personas y cada que sale una persona es para el desayuno. Y usted se pone a hablar con cada persona y hola, ¿cómo está? ¿Qué hizo ayer? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le ha pasado? Y usted saluda a esas 10 personas antes de llegar a la tienda y otras 10 antes de llegar a la casa. Usted no va a llegar para el desayuno, usted va a llegar para la comida. Y de pronto va a servir esa leche para el desayuno del otro día, no para el desayuno de esa mañana. Entonces, ¿qué significa saludar en el camino? Saludar a las personas en el camino significa que nosotros debemos evitar totalmente las distracciones en nuestro caminar hacia Dios. A veces nos distraemos y saludamos a las personas, y cuando hablamos de esas personas nos distraemos en las peticiones materiales, nos distraemos en problemas, en rabias, en iras, en celos. Nos detenemos en cosas triviales que ya deberían ser sanas, porque la palabra dice, no entiendo, o sea, ustedes ya deberían ser personas maduras en el evangelio y todavía les tengo que hablar como niños. Ustedes deberían comer sólido. Nosotros debemos de comer sólido porque realmente es importante que tengamos nuestra responsabilidad y no podemos saludar a nadie del camino. Nosotros vamos con un enfoque y el enfoque nuestro es llegar al cielo. El enfoque nuestro es cumplir un propósito. El enfoque nuestro es cumplir una responsabilidad, un ministerio de predicar la palabra.
Y hoy tienes que entender, Dios nos ha hablado a nosotros de tus problemas y te ha consolado. Dios te ha hablado acerca de tus enfermedades y Dios te ha sanado. Dios te ha hablado de muchas cosas, pero hoy Dios nos está enfocando de una manera diferente y es en el propósito que tenemos tú y yo como iglesia. Porque Dios nos dio un propósito, no nos podemos olvidar de este propósito, no podemos ser egoístas de buscar solamente nuestra salvación y qué hay de la gente que nos rodea y qué hay de nuestra familia. Así que recuerda otra vez compartir la visión de la iglesia en la cual Dios te ha puesto por la misericordia de Dios, que estamos muy contentos por tenerlos a ustedes dentro de la iglesia. Amén. Y sencillamente ustedes tienen que realmente entender de que este propósito se tiene que llevar a cabo. Así que yo los animo en este momento a que ustedes oren, clamen. Tenemos muchos líderes dentro de la iglesia, tenemos grupos de sanidad, tenemos grupos de liderazgo, tenemos, y para poder ejercer un liderato, mire la responsabilidad que Dios nos ha dado. Nosotros no tenemos un grupo de líderes donde el líder va a ir a predicar la palabra, sino antes de que ese líder tiene que pasar por el proceso del taller de sanidad, de 1, 2, 3 talleres de sanidad. Tiene que estar en el club de lectura bíblico, tiene que tener la disciplina de la oración en la hora de la mañana. ¿Por qué? Porque tenemos que ser responsables para poder entregar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Así que si tú estás en esta visión, bajo esta visión, o si todavía no estás en esta visión y quieres ser parte de este ministerio, yo te invito a que tú te integres, te animes y le digas, Señor, aquí estoy, úsame. Porque esa fue la gran comisión. La gran comisión no fue para la iglesia Puerta del Cielo. La gran comisión no fue para ciertas iglesias, sino la gran comisión fue para todas las personas. Que el que conozca al Señor predique el evangelio a toda criatura. Entonces dice, ahora esa es la posición nuestra. Ahora vamos a ver la posición de nosotros como receptores. Ya vimos la emisores. Y dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decir paz a esta casa. Así que cuando nosotros entramos a una casa, y cuando entramos a una casa es cuando tú impactas una vida. Porque la casa, no estamos hablando de la casa física, del apartamento, de la casa humilde o de la mansión. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la casa. Acuérdate, la parte espiritual. Tu casa, la casa del ser humano es el corazón. Cuando tú entras a una casa, cuando tú evangelizas a tu primo, a tu papá, a tu hermano, al vecino, cuando entras a esa casa, ese corazón, dice la palabra que lo primero que tenemos que nosotros desear es la paz para ese corazón que está en medio de una tormenta, en medio de una lucha, como pasó con nosotros. Cuando tú conociste al Señor y nosotros entramos a tu casa, entramos a esa casa donde te presentamos a nuestro Padre Celestial como el Salvador de la vida y comenzaste a recibir paz, ahí fuiste edificado, nosotros te entregamos paz, no que nosotros la demos, sino que Dios nos entregó esa administración y a ti también te la está entregando, de administrar la paz para entregársela a las personas que la necesitan. Así que si tú eres una persona que nos está acompañando hoy por primera vez, nosotros hoy queremos entregarte paz y no estamos diciendo que nosotros somos los superhéroes o somos el grupo que va a salvar la tierra. ¿Sí? Estamos diciendo sencillamente que como si tú trabajaras en una fábrica de helados, a ti se te va a dar helados para ir a venderlos o a regalarlos o como quieras. Si trabajas en una fábrica de embotellar agua, tú vas a repartir agua. Dios nos dio a nosotros de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no es solamente para mí, esa paz es para todo el que la necesite. Así que cuando tú entras a una casa, tienes que estar preparado para poder entregar paz. Si andas en zozobra, si andas en discordia, si andas en celos, en pleitos, si no eres la persona que eres fiel a las tareas de la iglesia, a la disciplina de la iglesia, tú no puedes repartir paz porque no estás preparado, porque la paz se adquiere solamente a través del estudio de la palabra, la paz se adquiere solamente a través de la disciplina, la paz se adquiere a través de la oración y de lo que nosotros tratamos de hacer por este lado, aunque no es el todo, porque tú tienes que poner también de tu parte, orando, clamando en tu casa para que esa paz esté siempre contigo. Entonces dice, a cualquier casa donde entréis, principalmente decid paz en esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Entonces vamos a hablar otra vez del emisor y el receptor. Nosotros como emisores, ¿cierto? Si esa es nuestra función de emisores, entonces tenemos que entrar a esa casa, dice, y si nos recibe la persona, si escucha el mensaje de Dios, dice la palabra sencillamente que nuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, la palabra de Dios no se puede desperdiciar, las bendiciones de Dios son para valorarlas. Pero también así mismo cuando nosotros predicamos la palabra, ahora me pongo yo como el emisor y ustedes allá como el receptor, como receptores, cuando se trae el mensaje,
es importante recibir la palabra del Señor. Mire, hay algo que yo he experimentado muchas veces en la vida, ¿sí? Hay muchas cosas como pastor, llevo muchos años pastoreando, muchos años, y he entendido una cosa. Yo sé que hay muchas personas que dicen, no, el mensaje de hoy estuvo bueno, el mensaje de hoy estuvo malo, y usted le pregunta a 40, 50 personas, y hay 30 o 40 que dijeron que estuvo bueno, hay 10 que dijeron malo, otro 10, ¿por qué? Porque para 40 estuvo bueno, para 10 estuvo malo. Porque no es el emisor, sino es el receptor que en ese momento no está enfocado, no le gustó la palabra porque no quiere, por ejemplo, se habló del perdón y la persona no quiere perdonar, se habló de pronto no sé, de la ira y la persona no quiere soltar la ira, se habló del diezmo y la ofrenda y la persona no quiere diezmar ni ofrendar. Entonces en ese momento cuando la persona encuentra realmente algo que quiera sentirse satisfecho, pues entonces encuentra de pronto en ese momento ese mensaje como que no es para él en ese momento y sencillamente lo encuentra como algo poco agradable. Pero dice la palabra ahora, nosotros yo como receptor y usted, yo como emisor y ustedes como receptores, dice, entonces en cualquier casa que entréis primeramente decid paz a esta casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, o sea, si alguien estuviera dispuesto a recibir esa paz, vuestra paz reposará sobre él. Y hoy Dios quiere que la paz del Señor repose sobre tu vida. Hoy quiere que que la paz del Señor llene tu corazón de gozo, de alegría, de paz, de felicidad, de contentamiento. Deja tus problemas a un lado. Permite que la paz, la palabra de Dios que está llegando hoy a tu vida, transforme tu corazón, transforme tu mente, transforme tu alma. Y si tú, como receptor de esta palabra, ya sabes cómo recibir la palabra y la recibes siempre con amor. Entonces ahora aprende esta palabra para que cuando tú seas esa persona que te conviertes en receptor y busques un emisor, que te conviertas en emisor y busques un receptor, pueda él recibir lo mismo que estás recibiendo. Esa paz maravillosa la pueda sembrar en otras personas. Y dice, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y postad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa a casa. Sé que dice que el obrero es digno de su salario. ¿Por qué? Porque sencillamente tú cumpliste con un propósito, con un momento. Entonces, reposar en esa casa no significa que tú te vas a ir a quedar en la casa a los que le prediques. Significa es que el recuerdo, la huella que tú dejaste en esa casa, en ese hogar, en esa persona, va a permanecer. Va a permanecer porque fuiste un instrumento de paz, fuiste un instrumento, un obrero de valor, fuiste una persona que realmente tuviste amor por las almas, porque un día te viste en el espejo o recordaste quién eras tú hace un año, 6 meses, un mes, el tiempo que lleves en Cristo, 5 años, 10 años, de conocer la verdadera palabra. Y recuerdas que un día estuviste triste, que un día estuviste abatido, que un día estuviste amargado, pero que un día llegó la palabra del Señor a tu vida y que transformó todo tu ser. Si hoy de casualidad, recibiendo la palabra que se transmite, que se emite por Pedro, Juan, en este caso por Daniel, y todavía sientes que hay tormenta en tu vida, todavía sientes que hay tormenta en tu corazón, haz un alto en la vida. Y escucha la palabra y ponla por obra, porque es que dice la palabra que no es solamente el que escucha la palabra, no es solamente el que la escucha, sino es el hacedor de la palabra. Porque escuchar la palabra la puede escuchar cualquier persona, pero los que realmente trabajan en la palabra, los que realmente ponen la palabra por obra, son, como dice la palabra, son sencillamente pocas personas. Muchos son los llamados y pocos son escogidos. Pero hoy Dios quiere que tú reposes completamente en esa paz sobrenatural. Hoy Dios quiere que para que tu vida sea prosperada, para que tú puedas desarrollar ese ministerio que Dios ha puesto sobre tu vida, para que tú puedas realmente llevar a las personas que amas esa paz sobrenatural. Hoy Dios quiere que tú realmente digas, Señor, aquí estoy. Señor, haz de mí la persona que tú siempre has querido que yo sea. Yo quiero que hoy tú pienses, mientras que estás en este mensaje, ¿será que yo disfruto de la paz plena? ¿Será que yo puedo decir que a pesar de que tengo deudas, y usted dirá, pero el pastor siempre habla de deudas, habla de problemas, pero es que eso es lo que ataca al ser humano? Yo quiero que ustedes me digan a mí en este momento, fuera de problemas sentimentales, fuera de problemas emocionales, fuera de problemas económicos, fuera de problemas emocionales o mentales, ¿qué clase de problemas hay más? No hay más. Somos seres limitados.
Y el que no tiene problema económico tiene un problema sentimental, el que no tiene problema sentimental tiene un problema emocional, el que no tiene problema emocional tiene una enfermedad, un problema físico, pero no se manejan más temas. Por eso yo siempre repito lo mismo, el tema, el que tenga problemas, luchas, dificultades. Si hoy tú sientes que estás en medio de una dificultad, de una lucha, que no te deja tranquilo, hoy la palabra que se está emitiendo, la palabra que se está predicando, la palabra que está llevando, tiene, si estás dispuesto hoy a hacer un alto y decirle, Señor, sí, quiero recibir tu palabra, hoy la paz que sobrepasa todo entendimiento va a descender sobre tu vida. Hoy va a descender sobre tu corazón. Hoy va a descender sobre tu alma porque Él quiere que tú descanses en Dios. Él quiere que te dejes de preocupar por todas las aflicciones y las luchas que tú estás manejando en este momento. Dice, yo quiero que prediques de mí. Yo quiero que tú prediques de mi palabra. Yo quiero que tú en este momento lleves el mensaje, que es el mensaje que transforma, que cambia y que renueva. Mira lo que dice. Dice, y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos. La palabra verdadera, escuche, cuando uno va con la palabra de Dios, hoy esta palabra te va a sanar. Así que si también tienes una enfermedad, si hay una persona que está al lado tuyo en este momento escuchando este mensaje y tiene una enfermedad, yo quiero que hoy creas, no en mí, sino en la palabra que estoy predicando, porque dice la palabra, sanad de enfermos. Dice, en los enfermos que hay en esa ciudad y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué se ha acercado el reino de Dios? Porque fue un paso importante, fue el puente, la cruz del Calvario, es el puente que nos va a acercar rápidamente a ese reino celestial que es la salvación eterna de nuestras almas. Cuando tú aceptas al Señor, cuando tú aceptas la paz de Dios, se acerca a tu vida, o tú la puedes también dársela a otra persona, se acerca realmente al reino de los cielos. El propósito principal tuyo y el mío no es trabajar, no es llenarnos de plata, no es saciar nuestro vientre. El propósito es, más importante, es realmente entender de que tú y yo fuimos llamados para tener una vida eterna y para estar caminando junto a Jesús. No pienses en nada más, el resto no importa. Mira, la persona que llega a morir en este momento, ¿qué se va a llevar? El carro, la casa, ni siquiera la ropa que tiene. Entonces tenemos que entender que lo más importante es la paz. Pero dice más, en cualquier ciudad donde entréis, donde una persona esté escuchando la palabra y no reciba la palabra, dice, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado a vuestros pies. Los sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se acerca a vosotros. Se le predicó la palabra, se acercó el reino de Dios porque se predicó el mensaje, pero ustedes rechazaron esa puerta para entrar al reino celestial. Porque lo rechazaron. Se dio la oportunidad de predicar. Cuando tú recibes el mensaje y la palabra, y cuando no permites que la palabra haga un efecto en tu vida, sencillamente estás rechazando la palabra y se acercó el reino de Dios, pero no aceptaste esa oportunidad para entrar al reino celestial. Por eso es importante que cada mensaje que usted escuche, cada mensaje que estamos escuchando, cada mensaje que estamos oyendo, cada mensaje del cual estamos participando, es importante que lo analicemos, que lo diluyamos y podamos trabajar en ese mensaje, en esa santidad, en esa palabra de Dios. Y dice, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad, o que para aquella persona, o que para aquella situación que está ocurriendo. Porque dice la palabra del Señor que sencillamente el castigo de Sodoma y Gomorra fue fuego. Dice que va a ser más tolerable el castigo de Sodoma y Gomorra que el castigo para la persona que rechaza el llamado de Dios, que rechaza los mandamientos de Dios. Porque es el fuego eterno, donde allí el gusano no muere. Eso dice la palabra del Señor, que estará el lloro y el crujir de dientes. Así que hoy Dios nos está dando la oportunidad, como receptores de la palabra, de ser libres del fuego eterno, de sentir la paz en esta tierra, de llegar al reino de los cielos y de cumplir una responsabilidad. Y tú, como emisor de la palabra, como el que proclama la palabra, también tienes la misma responsabilidad. Tienes la misma responsabilidad. Y hoy quiero, en esta hora, que ya finalizando, porque el tiempo ha avanzado,
tú internalizas esta palabra. Vamos a leer la última palabra. Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Los versículos que no alcanzamos a leer. Que si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. ¿Cuántos? Este era un mensaje que se le había mandado a estas ciudades. Y dice que si en las ciudades paganas se hubiera hecho los milagros que se habían hecho en las ciudades que Dios había escogido, las ciudades paganas se habían arrepentido hace mucho tiempo, pero esas ciudades que conocían de Dios, viendo el poder constante, diario de Dios, viendo los milagros de Dios, todavía no se habían arrepentido porque tenían un corazón duro. Lo que está diciendo, hay personas que si hubieran recibido la oportunidad de todos los milagros que hemos hecho, que Dios dice que he hecho por ti, los milagros que he hecho, las transformaciones, lo que he hecho por tu vida, muchas personas se hubieran arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerante el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Habla de ciudad. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades será batida. Yo hice algo grande y poderoso por Israel, pero no lo quiso aceptar, y hasta el infierno será batida. El que a vosotros oye, escucha esto y con eso terminamos, el que a vosotros oye, a mí no me oye. Escucha esto, el que me oye a mí, ¿cierto? No me está oyendo a mí, a Daniel. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Si tú me escuchas, no me estás escuchando a mí como un hombre, como un pastor. Estás escuchando la palabra del Señor. Y si tú me desechas, no me estás desechando a mí, por eso a mí no me afecta. Estás desechando la palabra de Dios. Así que es importante que tú recibas esta palabra con amor y puedas extraer lo que se aplica a ti. Si tú eres un receptor de la palabra activo y estás amando a Dios, entonces ahora como emisor, cumple tu tarea, desarróllala. Y si como receptor de la palabra no estás cumpliendo, no sientes la paz, no sientes la plenitud del Señor, Dios te manda y te lleva a este momento a que cambies tu actitud delante de la presencia de Dios. Diga, Señor, aquí estoy. Quiero recibir la palabra que está implantada en mi corazón. No quiero dejarme entristecer, no quiero dejarme amargar por los problemas de la vida. A veces nosotros estamos viendo problemas insignificantes de la vida. Y yo no digo insignificantes porque tu problema no sea grande o porque puede ser el problema más grande del mundo y lo más peligroso del mundo. Pero cuando digo insignificante es porque ningún problema es grande para Dios. Todo lo puedes resolver en Cristo Jesús. No te detengas más en si te miraron o no te miraron. De alegría para que sea una vida llena de felicidad, de contentamiento, porque Dios tiene planes de bien, escucha esto, y no planes de mal, para darte el fin que tú esperas. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás estaba en la gloria y lo vi descender como un rayo. ¿Te alegras que hayas hecho milagros, que Dios te haya usado milagros? Eso es lo más grande. Miren lo que dice. He aquí yo hoy doy a nosotros, a ti y a mí, potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tú has dicho, Satanás me tiene azotado, Satanás me tiene golpeado, Satanás no me suelta, Satanás me ataca, Satanás me trae enfermedad. No le sigas dando la importancia a Satanás porque él no es importante. Dice que Dios te entregó a ti poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones, imagínate. Y toda fuerza te dio, ¿para qué? Para destruir demonios, luchas, pruebas y sobre todo la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así que no me preocupe por eso, porque eso ya se lo dio, se lo entregó. Pero ese poder que Dios nos está entregando no va a ser el poder que nos va a salvar. El poder que nos va a salvar no es el orar por un enfermo para que se sane. El poder que nos va a salvar no es orar por un endemoniado para que sea libre. El poder que nos va a salvar es el poder de la cruz, el poder de la fe, el poder de confiar en el Señor y de aprender a vivir en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque el último versículo dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Se da cuenta por qué es importante esta palabra? ¿Se da cuenta por qué es importante recibir el mensaje de Dios con gozo, con paz, con alegría y con felicidad? Porque Dios nos está entregando muchas cosas. El poder para sujetar a los demonios, el poder para orar por los enfermos que sanen. Te dio la palabra, la autoridad. Pero solamente el creer en la palabra, solamente practicar la palabra, solamente el vivir en paz en Dios,
va a permitir, escúchame esto, de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Así que Dios está hoy con nosotros como poderoso gigante. Dios te bendiga grandemente. Yo quiero preguntarte, si esta es tu primera vez hoy, si es tu primera vez hoy que te conectas con nosotros y Dios te habló y Dios te ha hablado a ti, yo te invito en el nombre de Jesús a que hoy tú escribas la palabra yo. La palabra yo. Si hoy tú estás aquí con nosotros por primera vez y Dios te ha hablado y quieres sentir esa paz sobrenatural, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, yo te invito a que hoy tú digas yo. Amén. Sí, ahí se fue la. Que digas yo. Ahí está Dios contigo como poderoso gigante. Así que si hay alguien en este momento, si hay alguien que está en este momento con nosotros, amén, sencillamente tú dile, aquí estoy, aquí estoy. Amén. Nos disculpan este corte que hubo, se fue la luz y volvió la luz, gracias a Dios. Estamos otra vez conectados. Así que le damos gloria al Señor en este momento y si es tu primera vez, me gustaría que escribas la palabra yo, por favor. Si no hay una persona que sea la primera vez, pero este mensaje va a ser compartido por ustedes, porque esa es nuestra responsabilidad, esa fue la responsabilidad que hablamos hoy. Yo les invito en este momento a que ustedes, en este momento, en esta hora, inviten a personas. Si hay alguna persona que nos está viendo hoy por primera vez, yo te pido en el nombre de Jesús que hoy, en esta hora, repitas esta oración conmigo con tus ojos cerrados. Dile, Señor Jesús, en esta hora entiendo lo que significa aceptarte como el Salvador de mi vida. Por eso hoy, por mi propia voluntad, abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres y te quedes conmigo hasta que tú vengas. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te necesito. Haz de mí la persona que tú siempre has querido que yo sea en Cristo Jesús. Amén. Si tú eres una persona de las que hizo esta oración, te invito en el nombre de Jesucristo a que hoy o mañana o pasado mañana cuando veas este mensaje, te comuniques con nosotros por el interno. Nosotros damos servicio de consejería, damos cursos de sanidad, tenemos oración. Hay miles de programas totalmente gratuitos, no se cobra por ninguno de ellos. Así que esté alerta, prepárate, porque el Señor quiere derramar paz sobre tu vida. Amén. Hoy quiero hacer una oración ahora por las personas que ya son parte de la iglesia, parte de nuestra familia. Quiero orar para que en este momento, hoy podamos orar por las situaciones, podamos orar por lo que Dios nos habló hoy y va a traer paz en la tormenta. Vamos a orar por la paz y vamos a decirle, Señor, yo quiero recibir de tu paz hoy, quiero confiar en ti, quiero agradecerte lo que tú has hecho por mi vida en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que vamos a orar por ustedes en este momento, así que descansen en el Señor y díganle, Señor, yo quiero abrir mi corazón, mi casa, para que entre la paz que hoy está llegando a través de este mensaje a mi corazón. Amén. Así que oremos. Padre amado misericordioso, venimos una vez más en esta hora delante de tu presencia, Dios, para alabar y glorificar tu nombre. Señor, te damos gracias en esta hora por todas las cosas lindas y maravillosas que tienes para con nosotros. Te pedimos hoy, Espíritu Santo de Dios, que seas obrando y actuando en nuestras vidas. Oro por cada persona que necesita la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo, Señor, en esta hora. Y te pido que cada persona esté dispuesta a aceptar, Señor, esa entrada, Señor, a su corazón, para que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, sea reposando sobre ellos. Señor, y como emisores de la palabra, Señor, porque están en una iglesia de liderato, Señor, una iglesia donde se está preparando líderes, que ellos sientan también la responsabilidad de estar listos y preparados para poder dar de lo que tienen, de la paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Padre, toda enfermedad hoy es reprendida con un hecho afuera. Tú decías que diste poder y autoridad para reprender enfermedad, para reprender demonio, todo espíritu de opresión en contra de la iglesia, todo espíritu de opresión en contra de las personas, todo espíritu de suicidio, todo espíritu de aburrimiento, todo espíritu de desesperación, todo espíritu en el nombre de Jesucristo que no pertenece en el nombre de Jesucristo a tu gloria, Señor, hoy es reprendido y echado fuera y declaramos que hoy somos totalmente libres en Cristo Jesús y que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Bendecimos el nombre tuyo, Señor, y declaramos la sanidad espiritual, física, material, económica sobre cada persona en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.
Dios me los bendiga. Yo sé que Dios les ha hablado, nos ha hablado porque nos